Buenas, buenas, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes hoy en la clase de Lengua y Literatura Castellana del 7º grado. Hoy vamos a estar trabajando con un tema bastante interesante que forma parte de nuestro día a día y es importante que conozcamos, ¿sí? Para dar inicio a la clase, aquí podemos observar algunos refranes que están incompletos y la idea es que vayamos completando para después explicar un poquito en qué consiste. No hay palabra mal dicha y completamos, sino mal interpretada. Cuando el río suena, es porque piedras trae. A caballo regalado, no le mires los dientes. Y el más conocido por todos, al que madruga, Dios le ayuda. Con estos refranes nosotros podemos estar interpretando un mensaje que nos trae. Por ejemplo, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, hace alusión a que nosotros, en la mayoría de las veces, debemos atender cuál es la intención del emisor del texto, ¿verdad? Y poder a partir de eso sacar el significado. Cuando el río suena, es porque piedras trae. Hace alusión a los rumores. Por algo hay rumores, quiere decir que tiene un origen. Entonces, lo más probable es que sea cierto. A caballo regalado no le mires los dientes. Cuando alguien te regala algo, no mires justamente lo feo que puede estar o lo dañado que puede estar ese obsequio que están dando. Agradece por lo que te dan. Y al que madruga, Dios le ayuda. Este es un refrán, pero 100% real, que debemos poner en práctica, porque nos dice que si nos anticipamos a los hechos, si madrugamos ante las actividades que tenemos pendientes, si nos dejamos para última hora, nos va a ir muy bien. Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Así que cada uno de estos refranes están aquí cumpliendo la función de una oración. Justamente ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Hoy vamos a estar trabajando con la siguiente capacidad. Aplica sus conocimientos referidos a la estructura de la oración simple y completa, núcleo del sujeto, núcleo del predicado y modificadores del sujeto y del predicado en la construcción de los enunciados de un texto. Con esto podemos deducir que nuestro tema es clasificación estructural de las oraciones simples. Hoy vamos a conocer las oraciones unimembres y también las bimembres. Bueno, aquí un ejercicio dice, creamos oraciones con las siguientes palabras. Visitaremos. ¿Qué podemos poner como ejemplo? Mañana visitaremos el Museo de Asunción. Es una opción. Cantaba. Mi hermana cantaba bajo la ducha. Y compró. Mi tío compró un auto nuevo. Ahí tenemos 3 oraciones. ¿Para qué estamos formando estas oraciones? Para poder identificar si es que cumple con las características de una oración. Y ahora justamente vamos a pasar a ver cuándo se habla de una oración y cuándo no es oración. Bueno, primeramente, la oración es la estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. Esta es una definición que trae la Real Academia Española en su diccionario. Hay otra definición más que se le suma que dice que son oraciones o enunciados oracionales si son unidades mínimas de predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que debe tener siempre un sujeto y un predicado. Entonces, a partir de esto podemos ver que para que sea una oración debe constar de estos elementos. Sin embargo, a continuación vamos a estar viendo el caso de los enunciados no oracionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay enunciados que no son oraciones. ¿Y cuándo podemos encontrarnos con estos enunciados? Por ejemplo, cuando nos encontramos con secuencia de palabras con valor comunicativo, o sea que nos está comunicando algo, tiene sentido completo, tiene entonación propia, pero no expresa una predicación. O sea que no tiene ningún verbo conjugado. Es un enunciado, se entiende, pero no es una oración.
para mencionar algunos ejemplos. Buen día, adiós, de tal palo tal astilla, prohibido estacionar, auxilio. Aquí podemos ver que cada uno de estos enunciados tienen sentido completo, tienen enunciación, entonación propia, pero al no tener un verbo conjugado, no son oraciones. ¿Sí? No te olvides, son enunciados no oracionales los que tienen sentido completo, pero no tienen un verbo, no expresan una predicación. Y para que tenga predicado, debe tener un verbo. A partir de esto podemos ver cuáles son los enunciados oracionales, los que tienen verbo conjugado. Bueno, la oración simple es una unidad de habla con sentido completo e independencia sintáctica. Está construida por un solo predicado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un solo verbo conjugado. Si tiene dos o más, ya no será oración simple. Esta oración simple tiene como ejemplo, cállense. Vení, amigo, averiguaré lo ocurrido. Aquí vemos resaltado en un celeste claro los verbos. Una sola palabra entonces puede cumplir la función de oración, que es el caso de cállense, porque casualmente es un verbo. Pasamos a ver ahora las formas no personales del verbo. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque a veces cuando se nos dice identifica una oración simple, nosotros podemos confundirnos con los verbos que no están conjugados y creemos que son verbos conjugados. Y les voy a mostrar ahora. Las formas no personales del verbo pueden ser los que no expresan número ni persona gramatical. No están conjugados. Tenemos tres grupos. Los infinitivos que terminan en ar, er, ir, caminar, correr, dormir. Los participios que terminan en ado, ido en su forma regular, caminado, dormido. Y los gerundios que tienen la terminación ando, yendo, caminando, durmiendo. ¿En qué caso estos se pueden presentar en una oración que sigue siendo simple? Podemos ver. Caminar hace bien a la salud. Si yo te pido que identifiques aquí el verbo conjugado, seguro me vas a decir caminar, pero no. Caminar es un infinitivo, no está conjugado. Aquí el verbo conjugado es hace. Lo mismo, lo caminado es suficiente para mí. La palabra caminado es un participio, no es un verbo conjugado. Y el tercer ejemplo, durmiendo tarde perjudicas tu salud. El único verbo conjugado es perjudicas. Entonces, esto vale para diferenciar las oraciones simples de las formas no personales, los verbos conjugados de los no conjugados. Bueno, la oración simple. ¿Cuándo hablamos de oración simple? Cuando tiene un solo verbo conjugado. Esta puede ser unimembre y también puede ser bimembre. ¿Cuándo hablamos de unimembre? Cuando tiene un solo miembro. O sea que solamente tiene verbo, pero no tiene sujeto. Unimembre, verbo, sin sujeto. Bimembre tiene dos miembros, el sujeto y el predicado. La oración unimembre, como ya dijimos, tiene un verbo, pero no tiene sujeto. En este caso son oraciones formadas solo por el sintagma verbal, como en el caso de las oraciones impersonales, formadas con verbos personales propios e impropios. O sea que las oraciones impersonales reciben el nombre de impersonal porque no tiene sujeto. Estas son las oraciones unimembres. Estas oraciones son indivisibles, pues no se pueden separar en dos partes, ya que solamente cuenta con una parte que es el predicado, no tiene sujeto. Los verbos impersonales propios son los verbos atmosféricos, los que hacen alusión a la naturaleza. Por ejemplo, llover, relampaguear, tronar, nevar, granizar, amanecer, anochecer. Solo pueden construirse con un verbo en tercera persona singular. Por ponerles de ejemplo, yo no puedo decir yo lluevo, ¿verdad? O llovíamos.
No podemos decir de esa forma, solamente en tercera persona singular. Llueve. Llueve, relampaguea, truena, graniza. Bueno, aquí tenemos entonces los ejemplos. Lloverá todo el fin de semana. Con el cambio de hora anochece tarde. Amaneció temprano hoy. Estos son verbos impersonales propios porque hacen alusión a la naturaleza. 100% impersonales. No tienen sujeto. Ahí podemos ver que son oraciones unimembres. Después tenemos los verbos impersonales impropios. ¿Por qué se llaman impropios? Porque en algunas ocasiones pueden tener sujeto y en otras ocasiones no. O sea que depende de cómo estamos usando estos verbos para que sean impersonales. Aquí tenemos el caso de estar, haber, hacer. ¿Cuándo son impersonales? Cuando indican temperatura, circunstancia, transcurso del tiempo. Y solo se utilizan en tercera persona singular, igual que los impersonales propios. Era demasiado tarde. Había enormes baches en la ruta. Puede haber errores. Aquí podemos ver que estos son verbos que no tienen sujeto. Por eso son oraciones unimembres. Pasamos a ver ahora las oraciones bimembres. Estas se pueden clasificar de acuerdo al miembro que tiene en sujeto y en predicado. Tienen dos partes, el sujeto y el predicado. Por eso dice bimembre, dos miembros. Vamos a hablar un poquitito del sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es la persona, animal, cosa o concepto que realiza la acción. El núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. ¿Sí? Se le llama también sintagma nominal, porque es un grupo de palabras donde el núcleo es el sustantivo o nombre. El sujeto no tiene un lugar específico en la oración. Puede estar al inicio, en el medio o incluso al final. Eso no altera. El sujeto puede ser explícito cuando está escrito, cuando podemos encontrar escrito el sujeto. Este sujeto explícito puede ser simple y puede ser también compuesto. Cuando hablamos de sujeto simple, cuando tiene un solo núcleo, un solo sustantivo del cual se está hablando. Los libros están ahí. Vemos que nuestro sujeto aquí va a ser los libros. ¿Y de qué hablamos? De libros. Está resaltado ahí en amarillo nuestro sustantivo, que es el núcleo. Y es compuesto cuando tiene dos o más núcleos o sustantivos en el sujeto. Los libros y cuadernos están ahí. ¿De qué hablamos? De libros y de cuadernos. Entonces tenemos dos núcleos, son sujetos explícitos, compuestos porque tienen dos núcleos. También tenemos el sujeto tácito. ¿Cuándo hablamos de sujeto tácito? Cuando no está escrito y podemos interpretar a partir del verbo. Por ejemplo, cuando digo te quiero, ¿quién te quiero? ¿Quién está realizando esta acción? Automáticamente sabemos que el sujeto va a ser yo, pero no necesito decir yo te quiero. Al decir te quiero ya se entiende que soy yo. Ahí entonces tenemos el caso del sujeto tácito, cuando no precisa estar escrito porque ya se entiende a través del verbo. Pasamos a hablar un poquitito del predicado, la otra parte de la oración bimembre. ¿Qué es el predicado? Es el que describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él. El predicado tiene casi siempre como núcleo el verbo. ¿Por qué no siempre? Porque están los verbos copulativos, cuyo predicado va a ser nominal. Justamente aquí tenemos el primer caso de predicado, nominal. ¿Cuándo hablamos de un predicado nominal? Cuando nos referimos exclusivamente a tres verbos. Al verbo ser, estar y parecer. Y tenemos otra clase de predicado que es verbal, el más utilizado prácticamente, y aquí se agrupan todos los demás verbos que no son ser, estar y parecer.
Bueno, entonces podemos ver que la oración bimembre tiene dos partes, sujeto y predicado. Que en el sujeto lo más importante es el sustantivo por ser su núcleo y que en el predicado lo más importante es el verbo por ser su núcleo. Ahora te voy a mencionar algunos pasos muy importantes. Este es un secretito mío para que aprendas a analizar una oración bimembre, ya sea simple o compuesta. Hoy estamos viendo la oración simple. Incluso con la compleja esta fórmula sale bien. Lo primero que tenemos que hacer es siempre identificar el verbo. Una vez que ya tenemos identificado el verbo conjugado, le tenemos que hacer la pregunta ¿quiénes? Más el verbo. Si no responde, le hacemos la pregunta ¿qué? Más el verbo. Y la respuesta es el sujeto. Todo lo demás es el predicado. Podemos ver en el siguiente ejemplo. La profesora Lourdes explica la lección. ¿Cuál es aquí el verbo conjugado? Lo que indica acción. ¿Qué es lo que hace la profesora Lourdes? La profesora Lourdes explica. Entonces, el verbo conjugado es explica. Ya tengo el primer paso, identificar el verbo. Segundo, preguntar al verbo ¿quién explica? Voy a usar quiénes si es que está en plural mi verbo, pero en este caso está en singular. ¿Quién explica la lección? La respuesta, la profesora Lourdes. Entonces, ese es nuestro sujeto. Sujeto, la profesora Lourdes. Por consecuencia, el predicado va a ser explica la lección. Lo más importante del predicado es el núcleo, que sería nuestro verbo explica. Con estos pasos podemos analizar cualquier oración. Aquí les presento otro ejemplito que dice, en la plaza se concentra una multitud de campesinos. ¿Cuál es aquí el verbo conjugado? Se concentra. Y le hacemos la pregunta, ¿quién? Y vamos a encontrar que una multitud de campesinos. Y en nuestro predicado va a ser, en la plaza se concentra. Ahora pasamos a poner en práctica todo esto que estuvimos aprendiendo. El primer ejercicio nos pide que diferenciemos si el enunciado es o no oracional. Buenos días, tiene sentido completo, tiene entonación propia, pero tiene verbo. Yo puedo conjugar buenos, yo puedo decir yo buenos, tú buenos, él buenos. No, ¿verdad? Y días, yo días, tú días, él días, tampoco. No tiene verbo, entonces este es un enunciado no oracional. Relampaguea demasiado. ¿Recuerdan el verbo atmosférico, verdad? Entonces aquí nos encontramos con una oración. Este es un enunciado oracional unimembre. Trato hecho. Aquí la palabra trato no es de tratar, sino que es como está actuando en su función de sustantivo. Por lo tanto, al decir trato hecho, nos encontramos ante un enunciado no oracional. Estaba oscuro todavía cuando se oyeron desesperados. Se oyeron gritos. Aquí tenemos un verbo, entonces también es un enunciado oracional. Si es que tiene sentido completo, pero no tiene ningún verbo, entonces la oración, el enunciado es no oracional, no es una oración. Ahora nos pide que diferenciemos estas oraciones y clasifiquemos en unimembres o bimembres. Para eso debemos tener en cuenta que las unimembres son las que tienen verbo, tienen predicado, pero no tienen sujeto. Son los verbos atmosféricos o los casos especiales en tercera persona. Bueno, ellos las prefieren morenas. Aquí tenemos prefieren como verbo. ¿Quiénes prefieren? Ellos. Aquí tiene sujeto y predicado. Entonces aquí estamos con una oración bimembre. Le vamos a poner la B. Con el cambio de hora, anochece más tarde. Mi verbo es anochece. ¿Quién anochece?
No tiene sujeto, ¿verdad? Entonces estamos recordando que es un verbo atmosférico ante una oración unimembre. El embajador fue recibido por el rey de España. Fue recibido. ¿Quién fue recibido? El embajador. Tiene sujeto. Entonces tiene sujeto y predicado, oración bimembre. Anoche granizó en Asunción. Verbo granizó. ¿Quién granizó? No tiene sujeto, porque no puedo decir granizó el granizo, ¿verdad? Aparte de eso, es un verbo atmosférico, unimembre. El maestro explicaba la lección a los estudiantes. Explicaba. ¿Quién explicaba? El maestro. Sujeto predicado, unimembre. Anteayer llovió en todo el país. Llovió. ¿Quién llovió? No tiene sujeto. Unimembre. Verbo impersonal atmosférico. Pasamos a ver el siguiente ejercicio. Analizo las siguientes oraciones. Identifico sujeto y predicado con sus elementos constitutivos. Mi amigo Luis estudia inglés en línea. Lo primero que debíamos hacer, a ver, ¿recuerdan? Sí, identificar el verbo conjugado. ¿Cuál es aquí nuestro verbo conjugado? Estudia. Ahora le voy a hacer la pregunta. ¿Quién estudia? Para saber cuál es mi sujeto. ¿Quién estudia? Mi amigo Luis. Ahora vamos a analizar este sujeto. Vamos a identificar el núcleo y lo que le acompaña, que sería su complemento. El núcleo del sujeto, ¿de quién está hablando? De Luis. Por lo tanto, el complemento sería aquí, mi amigo. Ahora pasamos a analizar el predicado. Nuestro predicado estudia inglés en línea. Siempre el verbo forma parte del predicado, no se olviden de eso. Lo más importante en el predicado es el verbo. El núcleo de nuestro predicado es justamente el verbo estudia. Y por lo tanto, el complemento va a ser inglés en línea. Pasamos a la siguiente oración. El asesor de la empresa nos consiguió las becas para seguir estudiando. Es larga la oración, sin embargo, tiene un solo verbo. ¿Cuál es el verbo? Consiguió. El mismo procedimiento. ¿Quién consiguió las becas? El asesor de la empresa. Este es nuestro sujeto. ¿De quién estamos hablando? ¿Del asesor o de la empresa? Para ver, acá tenemos dos sustantivos, pero ¿cuál sería nuestro núcleo? ¿De quién hablamos? Hablamos del asesor. Entonces, este es nuestro núcleo. ¿Y cuál va a ser el complemento? De la empresa. Pasamos a ver el predicado. Nos consiguió las becas para seguir estudiando. ¿Cuál sería ahí el núcleo del predicado? El verbo consiguió. Entonces, los complementos serían nos para seguir estudiando. ¿Por qué aquí pongo este nos? Porque este hace alusión al complemento directo. Complemento indirecto, en este caso. ¿A quién? A nosotros. Para nosotros es la B. Entonces, es un complemento. Pasamos a ver la tercera oración. El laureado poeta está en el salón de eventos desde una hora. Nuestro verbo está. ¿Quién está? Muy bien, el laureado poeta. Por lo tanto, el predicado es todo lo que sobra. Está en el salón de eventos desde hace una hora. Pasamos a ver el núcleo del laureado poeta. ¿De qué estamos hablando o de quién estamos hablando? Del poeta. Entonces, ese va a ser nuestro núcleo. Y por ende, el complemento va a ser el laureado. El predicado es todo lo que sobra. Está en el salón de eventos desde hace una hora. El núcleo del predicado es el verbo, está. Y el complemento del predicado en el salón de eventos desde hace una hora. Esta es la forma entonces de analizar una oración simple, identificando su núcleo y también los complementos tanto del sujeto como del predicado. Pasamos ahora al ejercicio. Dice, formulo 3 oraciones unimembres. Y aquí yo les voy a dejar esto como tarea, pero les voy a ayudar recordándoles que las oraciones unimembres tienen verbos
atmosféricos, siempre utilizados en tercera persona. El siguiente ejercicio dice, formulo 3 oraciones bimembres y señalo sus partes. Recordamos aquí que las partes de la oración bimembre son justamente el sujeto y el predicado. Explico por qué es importante conocer y estudiar las oraciones. Siempre nos hacemos esta pregunta. ¿En qué me va a servir a mí conocer las oraciones? ¿Para qué yo quiero saber cuál es el sujeto, cuál es el predicado o qué es el núcleo? Les comento que esto es sumamente importante para la expresión oral y escrita. Y todos los que tenemos esta habilidad, todos los que hablamos y todos los que escribimos debemos hacerlo correctamente. Por lo tanto, podemos decir que sí es importante. Estudiar y entender la importancia de las oraciones nos enseña a leer, hablar y escribir correctamente nuestro idioma. Nos permite mejorar el uso de la lengua, pues nos ayuda a comprender mejor la estructura de las palabras, además de organizar y combinar correctamente las palabras en la producción oral o escrita. De esta forma, sin importar cuál será tu profesión, no importa que seas contador, que seas abogado o que te dediques a la construcción, no importa a qué te vas a dedicar más adelante, es importante que siempre domines la gramática porque esto te va a permitir expresar mejor tus ideas y pensamientos en forma clara, en forma precisa, demostrando un alto nivel de cultura y dominio del idioma. Y esto siempre te va a dar prestigio, ¿sí? A veces hay personas que no son muy atractivas, sin embargo, hablan bien y con eso ya le conquistan a los demás. Por eso es importante que siempre utilices correctamente el idioma y para eso debemos estudiar. Y para cerrar esta clase, quiero reflexionar con esta frase que dice, cada día haz algo que te acerque a tus objetivos y persigue tus sueños. Y es así, vos tenés que procurar día a día para lograr lo que vos pretendés llegar a ser. ¿Querés ser un deportista? ¿Sos un joven de 13 años que querés llegar a ser un deportista? Pues te cuento que tenés que ser disciplinado. Levantarte, hacer un trote, ejercitarte, comer bien. Cada día tenés que hacer algo que te haga llegar a tu objetivo. Y eso te va a ayudar a perseguir siempre tus sueños y poder realizarlos. De esta forma, entonces, yo cierro la clase de hoy y espero que les sea de provecho. Un gusto haber compartido con ustedes. Hasta la próxima.